Gracias a cada uno de los que estamos hoy aquí. Vamos a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, del verso 11 al verso 13. Hemos estado hablando sobre la palabra en este tiempo de este mes dedicado a la palabra del Señor. Imagínense un mundo en oscuridad, un mundo en tinieblas, pues ahora más tremendo, un mundo o una tierra sin la palabra de Dios. Estamos celebrando 561 años de la impresión de la Biblia, de la primera Biblia que fue allá impresa en Alemania, 180 volúmenes que quedaron allí históricos para conmemorar el inicio de la producción en la época moderna de la palabra de Dios. Hay universidades tan grandes, tan prestigiadas en el mundo, que uno de sus valores o de sus, podríamos decir, de los objetos que conservan como algo especial, es precisamente uno de los tomos de aquella primera impresión de los 180 tomos. Ahí están como testigos de la intervención poderosa de la palabra de Dios en los corazones del ser humano. Hoy quiero hablar, a leer esta porción, si usted me acompaña en el capítulo 4 del libro de Hebreos, del verso 11 al verso 13, y dice de la siguiente manera: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero hablar en este momento sobre el tema, la palabra, el antídoto para el corazón del hombre. La palabra, el antídoto para el corazón del hombre. ¿Qué es un antídoto? Es una sustancia preparada para contrarrestar, para aniquilar, para prevenir algo dañino en el cuerpo. Por ejemplo, hacen, ¿verdad?, campañas de vacunación. Aquellos que ya están un poco ancianos, los provienen contra los inyectan o los vacunan contra la, ¿cómo le llaman? La influenza. Por ejemplo, otros, por ejemplo, las enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, o sea, enfermedades terribles, que por eso aplican esas medicinas, ¿no?, para prevenir cualquier agente maligno que entre. Aquellas vacunas ya están listas para trabajar en el cuerpo del ser humano. Imagínense si eso necesitamos en el ambiente físico, ¿qué no será en el ambiente del alma? Fíjense que los hombres han viajado al espacio, han alcanzado distancias extraordinarias. Hemos visto imágenes del espacio, hemos quizás captado también imágenes de las profundidades de los mares. Pero imagínense entrar en la oscuridad del alma, entrar en los secretos del corazón. Hombres de gran capacidad, eruditos, mentes brillantes del siglo XX. Uno de ellos decía que el terror más grande que él tenía es examinarse a sí mismo.
¿Se acuerdan el salmista? Él decía, Señor, ve en mí si hay maldad. Líbrame de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia. Él decía, el problema más grande y el temor que tengo es estar dentro de mí. Veme por dentro, Señor. O sea, cuando la mirada de uno es intrínseca, hacia adentro, retrospectiva, ¿por qué no decirle al Señor, hazme una artroscopía? La palabra artroscopía es la técnica donde ya no a uno lo abren, ¿verdad? Sino dos orificios. Esa modernidad que hay ya en la tecnología de la medicina, en las intervenciones quirúrgicas. Dice, una artroscopía. No le va a doler si usted va a salir caminando. Le duele, a lo mejor le duele más el bolsillo, ¿verdad? Que acá. Porque es cara, dicen. Es que los instrumentos hay que rentarlos, pero bueno, ese es otro cantar. Pero una artroscopía, veme por dentro. Imagínense, el hombre puede examinar y puede ver y puede encontrar cosas. Ahora, entrar en los secretos de tu corazón, en las profundidades de tu vida, en la profundidad de tu alma. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? Ahí es donde la palabra de Dios toma una gran importancia. Lo único que puede preservarnos de que esa oscuridad nos abrace y que esa intención contraria a la voluntad de Dios se presente es la palabra de Dios. Amén. En ese capítulo 4 y el capítulo 3 del libro de Hebreos hay una historia completa. Usted puede leer versículos enteros de cómo Dios se ha revelado al hombre, cómo Dios ha hablado al hombre. Y el proyecto del corazón de Dios para el hombre es que le vaya bien. En una porción allá en el libro de Deuteronomio, el Señor le dice, ¿quién diera que tuvieran un corazón que me amaran, que guardaran mis mandamientos, para que le vaya bien a ustedes, a sus hijos y a las siguientes generaciones? El proyecto de Dios, ¿cuál es? Como ese capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos dice, que entre usted un reposo, que entre usted un descanso. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no ha cambiado. Dios quiere que usted tenga una vida bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el corazón de Dios. Pero ¿cuál es el corazón del hombre? Si usted lee todos esos versículos, el corazón del hombre fue terrible. El corazón del hombre se desvió. El corazón del hombre no siguió lo que Dios quiso que se siguiera. Por eso en el verso 11 que leímos, la palabra del Señor dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Usted sabe que usted puede ser prisionero de sus intenciones de su corazón. Usted puede ser esclavo de los vicios de su corazón y de su alma. Lo único que nos puede librar de eso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando es predicada, cuando es pregonada, cuando es enseñada, disipa toda esa autoridad. Ella es poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Lo más importante en el servicio son las alabanzas. Es parte devocional a Dios. Pero la palabra de Dios debe tener una vigencia y que usted tenga la Biblia también, porque ella es la que nos manifiesta la voluntad del Señor. Amén. La Biblia nos dice, tengamos cuidado y no imitemos esas actitudes de desobediencia. ¿Cómo no caer en eso? ¿Cómo estar vacunado contra eso si ya lo traemos en nosotros? La desobediencia viene en nosotros facilita. Dígame, ¿qué hay que hacer para ser desobediente? ¿Dónde se tiene que estudiar? Hoy precisamente me comentaba alguien y me decía, fíjate que mi hija no quería estudiar. Y él es un hombre preparado. Entonces dice, la mandé a cortar pollos y nada más una semana aguantó y regresó, sí quiero estudiar. Que le sacara todo
a los pollos y órale, con la tijerita. Y dice, ahora sí, papá, mejor sí estudio. ¿Cuál es el antídoto para no caer en desobediencia? ¿Qué se tiene que hacer para caer en desobediencia? Se tiene que estudiar, se tiene que ir a una universidad, se tiene que invertir dinero. Dígame, ¿qué se tiene que hacer? No se tiene que hacer nada. Pero para la obediencia se tiene que conocer qué tengo que hacer. Por eso la palabra de Dios es lo que contrarresta esa actitud natural que traemos en nuestros corazones. Si vemos en el verso 12, la palabra declara por qué es el antídoto para el corazón. Porque la palabra de Dios, hay 4 cosas que debemos de enumerar de la palabra de Dios. Ahí está en el verso 12. Si usted me acompaña, dice, porque la palabra de Dios, primeramente, ¿qué es? Viva. La palabra viva, ella en sí misma tiene vida. En sí misma palpita. En sí misma es una voz activa de Dios. Escuche bien. La palabra es viva porque Dios transmitió ahí su corazón, su revelación, su propósito, su voluntad. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando uno va a la palabra de Dios, usted la puede abrir y algo brota, algo brinca. Hay personas que me han dicho, pastor, yo estaba leyendo cuando de pronto como que un pasaje saltaba entre las líneas y Dios me estaba hablando. Amén. No hay libro como la palabra de Dios. Usted puede leer otros libros, pero ninguno tiene el respaldo del Espíritu Santo como tiene la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo tiene una responsabilidad de que esta palabra siga siendo viva, que esta palabra siga trayendo agua fresca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente ha leído una porción de la escritura chiquitita, verdad? Y la palabra de Dios ha transformado sus vidas. Hace algunos años, recuerdo que hablando con una persona, fui con un equipo de hermanos y hermanas a hablarles del Señor. Y cuando les vio llegar con la Biblia, les digo, yo de ese libro ni me hable. Yo no creo en la Biblia. Yo no, y los hermanos dijeron, bueno, hijo del diablo, hijo demoniado está este hombre, porque le cerró la Biblia. Si vamos a hablar, hablemos sin la Biblia. Entonces los hermanos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, el Espíritu Santo me da una palabra y me dice, habla con él. Y como nos sentamos, empezamos a platicar. Y él empezó a decirme cosas y yo le empecé a decir. Y me dijo, oiga, qué bonitas palabras, qué hermosas palabras dice usted. ¿En dónde están para que yo las busque? Y le digo, están en la Biblia. ¿A poco? No sabía yo que hubieran tantas palabras bonitas. Imagínense lo que trae la Biblia. Abre los ojos, alumbra el camino, cambia las cosas. Vemos la dimensión, no desde esta tierra, sino desde la óptica de Dios. Amén. Cuando usted lee la Biblia, su perspectiva de las cosas cambian. Imagínense por qué la primera circunstancia de la palabra de Dios, por eso es un efecto poderoso para el corazón, porque es viva. Es Dios hablándonos, es Dios presentándonos su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos de ustedes se aburren de leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes leen la palabra de Dios y dicen otra vez a leer la Biblia? Qué hermoso es cuando usted puede leer la palabra de Dios y sus ojos son alumbrados. Su perspectiva de su corazón y de su vida es abierto a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
es viva, sigue palpitando, sigue teniendo poder, sigue teniendo vigencia. La Biblia no pasa de moda, amén. Vamos a cambiar quizás las formas, ¿verdad? Biblias chiquitas, Biblias grandes, a través de los medios de comunicación que tenemos ya, las podemos traer. Pero aún leyendo un texto aquí, la palabra de Dios sigue brillando en los corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué necesita la palabra de Dios para tener efecto? Una vez leí una frase que decía que la gracia que expresa la palabra de Dios solo necesita una fisura, un rasguño. ¿Se acuerdan cómo es, por ejemplo, una infección? ¿Cómo entra una infección? ¿Usted necesita tener una herida tan grande? Usted necesita tener nada más un leve, un piquete. ¿Cuántos de ustedes le ha picado una hormiga y se le pone el pie como... Y nada más fue una simple hormiguita, ¿verdad? Y usted es contagiado. Imagínense, dice la autoridad, la vigencia de la Biblia en la vida es que no necesita tener una abertura tan grande para poder entrar y sembrarse en el corazón, solamente con que haya milímetros, no sé, ¿cómo se le llamaría? Micra, creo que se le llama micra, ¿verdad? Para que la palabra entre. Usted dirá, este hijo, ay Dios mío, ¿cómo? Ay Dios mío, ¿será que va a conocer? Con que oiga un pedacito de la palabra de Dios, Dios puede transformar su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, por eso la palabra, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa capacidad? Porque es viva. Porque va respaldada por Dios, porque va respaldada por el Espíritu Santo. Dígame cuándo el Espíritu Santo ha perdido una batalla. Cuando Dios se echa para atrás y dice, no puedo. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? La segunda circunstancia, por qué la Biblia o la palabra es el antídoto para el corazón, es porque es eficaz. Si va respaldada por el Señor, la palabra eficacia significa es activa, es operativa, es obra en acción. Produce un trabajo, una energía en el hombre. Si lleva vida, transfiere movimiento en el corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué nace cuando leemos la palabra de Dios? ¿Nace qué? Fe. Y la fe, dos letritas, imagínense la palabra. La fe tiene dos letras, nada más. La F y la ¿qué? Y la E. Pero dice, pero es una virtud poderosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Imagínense cuando usted lee la Biblia y encuentra un pasaje poderoso y Dios le está hablando, su corazón empieza a moverse, ¿verdad? Su corazón empieza a activarse. Y aunque le digan, este está loco, ¿qué le van a decir? Pero Dios empieza a obrar, Dios empieza a respaldar esa palabra, amén. La Biblia dice, envié mi palabra, fíjense lo que dice, envié mi palabra y los sanó. Envié mi palabra y los libró. Envié mis palabras y cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y de pronto Dios nos da una cosmovisión de las cosas diferentes a como estamos viéndolas? Hace algunos años un pastor me contaba de un testimonio. Dice que había una hermana que llegaba a la iglesia, muy buena hermana, pero su esposo no quería nada con el Señor. Pero el esposo al final la llegaba a ver, a buscar. Entonces el hermano dice que un día venía viajando y el Señor le dio una palabra y le dijo, te voy a dar un proyecto, que vas a predicar mi palabra, pero la gente te va a oír, pero no te va a ver. Y él la escuchó tan directo en su corazón y él dijo, ¿cómo que me van a oír, pero no me van a ver? Y él no entendía, ¿cómo que me van a oír
y no me van a ver. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si la gente me tiene que ver. Llegando a su casa entendió una radio. Y dijo, Señor, ¿me vas a dar una radio? ¿Pero cuánto cuesta una radio? Vale millones. Pero yo lo creo. Si tú me lo dices, yo lo creo. Y el domingo llega a los hermanos y le dice, el Señor me dio una palabra que nos va a dar una radio. Porque esta palabra fue la que me dio el Señor, que nos van a oír, pero no nos van a ver. Pero que a través de esa circunstancia van a escuchar. Y todos los hermanos, sí, está bien, pero ¿y de dónde vamos a agarrar? Entonces, la persona que venía a buscar a la señora, a la hermana, escuchó y le dijo, ¿qué dice tu pastor de eso? Pues dice el pastor que Dios le va a dar una radio. ¿Y a poco tanto dinero tienen ustedes que van a comprar una radio? Pues no sé, el Señor se lo dijo al pastor y él lo comunicó con nosotros y estamos orando. Al mes regresó este hombre y le dijo, dile a tu pastor que ya le conseguí la frecuencia de radio, le voy a apoyar para que ponga su radio y ustedes tendrán su radio. Y no llegaba al templo. Él trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y él tenía la influencia para abrirle el canal de radio a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra que nada más es soltada. Pero la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que tenga que hacer. Usted no tenga miedo en exponer la palabra. El problema es que a veces leemos cosas de la Biblia y te vas allá al infierno y allá vas a chicharrar con el diablo. Le leemos a la persona, ¿verdad? El infierno está preparado para ti, demonio, y todos tus ángeles y todos los que te sigan. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuántas palabras hermosas no hay en la Biblia, ¿verdad? Cuántas palabras maravillosas no hay que tocan el corazón, que derriten el corazón de un hombre más duro cuando es expuesta la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron con una frase de la Biblia? Yo aquí la hermana Anita me decía la frase, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde está la hermana Anita? Ya se me perdió. No ese que ya se me perdió, porque la vamos a buscar. Allá está la hermana. Dice que escuchaba el predicador Domingo Pilarte, que el hermano predicaba y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa frase se le quedó, y esa frase la conmovió, y esa frase la trajo a los pies de Cristo, y esa frase le dio esperanza, y esa frase cambió su vida. Amén. ¿Cuánta palabra hay que es poderosa? ¿Cuánta palabra que trae una circunstancia que va llena de resultados? La palabra eficaz quiere decir que trae resultados. La palabra, si es soltada, va a traer frutos. Amén. Así explica la Biblia, que la palabra es así como la lluvia cae, dice, sobre la tierra seca, muerta, pero la lluvia cae. Y al tocar la tierra, ¿qué empieza a hacer? Un proceso de vida. Empieza a germinar plantas. ¿Cuántas veces yo he visto lugares que han despalmado? Lugares que han dejado, como decimos en tierra, pelada o pelona, podríamos decir, limpia. No hay nada. Y usted pasa el año y ¿qué hay? Ya hay vegetación. Y pasa los 10 años, no hombre, está lleno de árboles. La Biblia dice que así es la palabra de Dios cuando cae sobre la tierra muerta, sobre la tierra estéril. La palabra de Dios cae ahí y lleva en sí vida y empieza a fructificar y empieza a crecer. Y ni nos damos cuenta cuando la palabra empieza a hacer cosas extraordinarias en la vida y en el corazón de la persona. Por eso la segunda condición, por eso la Biblia debe estar en el corazón del hogar, de la familia, porque dice es eficaz. La palabra trabaja, la palabra se mueve, no muere, no vuelve vacía. ¿Cuántos dicen amén? La tercera circunstancia, si la palabra tiene esas dos autoridades, es, en ese mismo versículo dice, y más cortante
que toda espada de dos filos. La palabra cortar está diciendo que hace un corte decisivo o de tajo. Por ejemplo, imagínense un cirujano. Un cirujano, el otro día el hermano Teófilo me decía del caso aquel del niño que le operaron el ojo, le sacaron el ojo que tenía bueno, ¿no? Y le dejaron el malo. Una confusión terrible. Y dice, qué difícil para un padre, ¿verdad? Que pase eso. Imagínense los cirujanos, la actitud que deben de tener para cortar, para abrir. Quieren salvar vidas, quieren quitar lo malo, pero imagínense, hasta usan lentes de aumento para ver circunstancias tan pequeñas, microscópicas, ¿verdad? Donde van cortando y para salvar la vida. Y a veces tienen hasta pantallas de aumento. Ahora he escuchado de técnicas que hasta robots son los que tienen que operar para tener una certeza, una precisión, podríamos decir. Algunos llaman que hasta hay mapeos ya, mapas para programar esos robots, y los robots cortan todo perfectamente. Pues dice la Biblia que la palabra es cortante. La palabra no te daña. La palabra no te mocha la oreja y te dice, ay Señor, ya en vez de sanarte te mata. La palabra tiene poder. Por eso muchas personas, cuando es el momento de la predicación, está muy bonito el canto, pero ya empezó la predicación, ay hermano, mejor me voy, es que son piedradas, dice. Y empieza la incomodidad de la gente, como que no me gusta el sermón. Ay, ¿quién le dijo al pastor? Ya fueron de chismoso. Ese ha de haber sido tú. Porque la palabra va donde tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren lo que dice la Biblia. La palabra es cortante. Va a cortar. Va a hacer la operación donde es necesario separar lo malo de lo bueno. Es efectiva en el corte, es efectiva en tratar el problema, en aislar lo malo y dejar lo bueno. La palabra de Dios tiene esa vigencia, por eso necesitamos escucharla, por eso no tenemos que cerrar nuestros oídos. Uno de los problemas que tuvo Israel, por eso dijo el Señor, ¿verdad? Este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque sus oídos se habían, ¿qué? Cerrados. Se habían cancelado. Una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado es cuando se está predicando la palabra de Dios. Y que estemos atentos, qué se está diciendo, dónde se está disertando la palabra de Dios. Amén. Porque imagínese si usted está siendo operado y le ponen una música de salsa, con 1 milímetro que usted se mueva, se lo llevó. Yo he escuchado, por ejemplo, no sé, a alguien lo ha operado y los médicos ponen una música instrumental, ¿verdad? De fondo, porque ellos dicen, eso nos tranquiliza, pero no van como la de breakdown y que se ponen a hacer los movimientos porque le van a matar al cliente. Ellos tratan de decir, porque esto es de vida o muerte. Imagínense, y el cliente por eso lo adormecen, para que no siente y tampoco para que no se mueva, porque es vital. Si usted viene a la casa de Dios y en el momento que se está predicando la palabra de Dios, sus oídos se cierran, usted pierde el momento de la palabra de Dios, ¿verdad? Perderá quizás la mejor cirugía de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, la palabra de Dios es cortante, que toda espada de dos filos. La espada de dos filos, ¿qué significa esto? La Biblia es un